Marco Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo estamos? tardes. Bueno, pues ya saben ustedes que Marco Antonio es el gerente de Sana Salud, en este caso, él es osteópata y nos habla de cuestiones, en este caso, relacionadas muchas veces con la psicología de las personas y con todo lo que es, en este caso, el comportamiento humano en relación también a los demás. Marco Antonio, estábamos comentando que oímos mucho ese término estos días de la empatía y sobre todo lo hemos escuchado mucho, sobre todo aplicado a todo lo que ha ocurrido con el tema de la Dana en Valencia. Se hablaba de si los políticos tenían más o menos empatía a la hora de afrontar, sobre todo cuando visitaban la zona. Pero ¿qué es eso de la empatía? Porque suena un poco como a simpatía, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿O sí? No tiene nada que ver. Bueno, a ver, tienen cierta relación, pero la empatía es algo muchísimo más concreto y tiene que ver con esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, Pepe, de sobre todo comprender sus emociones, de comprender sus pensamientos, de comprender sus perspectivas, de conectar emocionalmente con la experiencia de la otra persona sin perder nuestro equilibrio personal. Eso es fundamental para construir relaciones auténticas y sobre todo que sean saludables, ¿no? Entonces, con respecto a eso que me comentabas, la empatía es un rasgo natural que es entrenable, es una habilidad que podemos entrenar, que podemos, cuanto más la practicamos, cuanto más la preparamos, es como cuando vamos a hacer deporte. Cuanto más entrenamos, cuanto más practicamos, mejor somos en esa disciplina. Pues la empatía igual. Podemos trabajarnos, nuestra capacidad para entender a los demás sin enjuiciarlo con compasión. Ya hablábamos el otro día de la compasión. Uh Todo -huh. siempre viene relacionado. Se lo comentaba el otro día a Rocío, que siempre vamos a relacionar todos los temas. Yo voy a hacer todo lo posible para ir enlazando unos con otros para que sigamos el hilo. Entonces, trabajar sin juicio, trabajar con compasión, eso nos hace crear pues con la otra persona y con nosotros mismos pues conexiones mucho más profundas y sobre todo mucho más significativas, ¿no? El otro día leía una cosa que era lo importante es cuando pasas por la vida de alguna persona, lo importante es dejar huella y no cicatrices. Uh -huh. Pues por ahí van un poquito los tiros, ¿no? Desde este enfoque mejoramos nuestras relaciones interpersonales, trabajando empáticamente, funcionando empáticamente y además a la postre, a largo plazo, la relación con nosotros mismos va a ser muchísimo mejor, nos va a reforzar nuestra propia relación con nosotros mismos. Por ahí es importante caminar y transitar. El camino de la empatía es uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional, Pepe. Efectivamente. Pero Marco Antonio, ¿cómo funciona realmente esto de la empatía? Porque hemos sabido, digamos, por las explicaciones que tú nos das, qué es lo que es, pero ¿cómo funciona realmente? Vale, pues ¿cómo funciona? Mira, la empatía podemos trabajar desde tres dimensiones diferentes. Tiene tres componentes fundamentales, que es la empatía, le llaman la empatía cognitiva, que es entender intelectualmente lo que la otra persona está sintiendo o pensando. Luego está la empatía emocional, que es generar o sentir, resonar emocionalmente con la experiencia del otro. Y luego está la empatía compasiva, que es pasar a la acción para ayudar en la medida de lo posible a la otra persona sin que nos afecte en exceso. Entonces, resumiendo empatía, comprender y sentir con el otro, conectarnos emocionalmente y promover la acción desde la conexión, ¿no? Y ahora, ¿cómo funciona? Pues la empatía es una capacidad humana intrínseca que tenemos todas las personas y que está regulada por nuestro cerebro social, que es la parte del cerebro, el sistema límbico, que es la parte responsable de las emociones. Y sobre todo que también he hablado de la ley del espejo en otro momento, pues nuestras neuronas espejo, que esas nos permiten percibir y responder a los estados emocionales del otro. Luego, la regulación emocional, que para ser empático
tenemos que trabajar sin sentirnos abrumados. Necesitamos gestionar nuestras propias emociones. Necesitamos regularnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder ser empáticos. Porque si nos avasallan, si nuestras propias emociones nos superan, empatía cero. Y Ujú. luego, atención plena. Ser consciente, que esto está relacionado con lo que acabo de decir, ser consciente de nosotros mismos y del otro. Dejar de emitir juicio, dejar de tener distracciones, estar atendiendo plenamente a lo que estamos haciendo, a lo que estamos escuchando, a lo que... ¿Para qué? Para que esa empatía sea afectiva. Voy a poner un par de ejemplitos que son muy sencillos. Por ejemplo, eh, en las relaciones personales, ¿no? Algo que suele ocurrir mucho en todos nosotros. Imaginaros que estás en casa, llega tu pareja, súper estresado o súper estresada después del trabajo. Y nosotros, normalmente, si no tenemos muy trabajilla la empatía, le decimos, otra vez estás así, váyatela como vienes del trabajo. ¿O no nos pasa? Claro que nos pasa. Hay que ver, porque vaya tela, todos los días lo mismo, siempre llegas igual. Ahí podemos trabajar un poquito empáticamente y, oye, cariño, parece que hoy el día lo has tenido un poquito difícil, ¿no? ¿Quieres hablar de ello o quieres que dispersemos la atención en otras cosas? ¿Qué te apetece? ¿Cómo puedo hacer que este momento sea mejor para ti? Esa pregunta esa pregunta, ¿cómo puedo hacer o qué puedo hacer para que este momento sea mejor para ti? ¿Cómo puedo mejorar tu vida en este momento? Así de sencillo. ¿Le hacemos estas preguntas a nuestros seres queridos cuando vienen agobiados o cuando vienen? No. Intentamos arreglarle las cosas o le damos o hacemos un juicio de las circunstancias de la situación y al final nos perdemos ahí. Y luego, otro caso de empatía con nosotros mismos, ¿no? Nos sentimos frustrados porque hemos cometido un error importante en algún ámbito de nuestra vida, ya sea en el trabajo, ya sea en el deporte, en la relación con los demás, y constantemente eso, por regla general, lo que hacemos es que nos criticamos, ¿no? Hay que ver, no sirvo para nada. Esto lo repito constantemente y nos decimos barbaridades. Nuestra relación con nosotros mismos, por regla general, suele ser nefasta, nefasta. Vamos a prestar un poquito de atención ahí. Entonces, vamos a hablarnos bien y vamos a decirnos autodiálogo interno. Y, oye, pues, Marco, pues, mira, es normal que te sientas así, te has equivocado. Bueno, no pasa nada. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que sabes. Si quieres hacerlo un poquito mejor, pues vamos a observar, vamos a analizar y vamos a definir nuevas fórmulas. Ahora, castigarnos, machacarnos, al final es cero empatía, Pepe, con nosotros Ujú. mismos. Marco Antonio, en esto de la empatía nace o se hace. Me explico. Hay personas que a lo mejor tienen, digamos, una especie de empatía natural para contactar y conectar con todo el mundo, pero hay quien a lo mejor le cuesta más trabajo. Entonces, la empatía es un fenómeno, digamos, una propiedad de la persona propiamente, o más bien es una cosa que se aprende con el tiempo. A ver, eso viene intrínseco. Lo que ocurre que, como todo, depende de nuestra educación, depende de nuestras herencias emocionales, de nuestras lealtades, depende en gran medida de nuestro sistema emocional. ¿Qué pasa? Que, como decía al principio, esto es entrenable. Ujú. Esto es cuanto más... dicen que la práctica hace al maestro. Depende en qué. Porque si yo soy un maestro en castigarme, en autoboicotearme y en fastidiarme la vida, pues soy perfecto en eso. Al igual que si me trabajo en la empatía, me trabajo en la asertividad, me trabajo en la escucha activa, etcétera, 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 pues me convertiré en un maestro de la inteligencia emocional interpersonal. Y si lo hago también conmigo mismo, pues intrapersonal. Entonces voy a crecer y voy a evolucionar de una manera sorprendente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar o cómo podemos, qué beneficios nos va a generar la empatía si la cultivamos? Pues con los demás, por ejemplo, Pepe, pues la mejora en la comunicación y en el entendimiento, eso va a ser tremendamente
o sea, vamos a crecer ahí una barbaridad. O claro. sea, cuanto más trabajamos y cuanto más lo cultivamos, la comunicación y el entendimiento va a ser mutuo. Los vamos a entender y ellos nos van a entender. Reducción de conflictos. Pepe, ¿tú sueles tener muchos conflictos? Voy a hacerte una pregunta. ¿Tú eres empático? Intento, intento serlo. Lo que pasa es que en estas cosas ocurre como en otras muchas características un poco de la psicología de las personas. Hay veces que uno se encuentra más empático que otra, creo yo, Marco Antonio, ¿verdad? Hay como más predisposición, porque también depende de cómo está tu estado de ánimo interior. Hay veces que es más fácil conectar, ¿verdad?, con el problema de los demás e intentar, digamos, ser de alguna forma emocionalmente solidario con esos problemas, y hay veces que a lo mejor te encuentras peor de ánimo y te cuesta más trabajo conectar, creo yo. No sé cómo lo ves tú. Lo has definido perfectamente. Se nota que tú ves los vídeos cuando los subimos a la plataforma, ¿eh? Claro. Le echas un vistacillo. Hombre, Claro que no sí. pierdo la Hombre, oportunidad de aprender. y yo me alegro y te lo agradezco, Pepe. Yo me alegro y te lo agradezco. Claro que Ajá. sí, es una base fundamental el tener en cuenta eso. Nuestro estado de ánimo va a determinar cómo nos relacionamos. Lo importante, trabajarnos en ese estado de ánimo, tener, o sea, desarrollar la capacidad para poder modificarlo dependiendo de cuánto o en qué medida nos demos cuenta de que nos sentimos de una forma o nos sentimos de otra. Y la prioridad y sobre todo las ganas que le pongamos, porque ahí es donde está el secreto. Ayer estaba escribiendo el dossier para empezar a enviárselo a mis conocidos y a personas interesadas sobre el concepto mentitud, que ya lo comenté el otro día. Y una de las cosas que reflejo ahí en ese escrito es que el secreto, o sea, que para que las cosas funcionen, una de los detalles, de los factores principales es las ganas. O sea, el secreto está en las ganas. Ahí eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en relación con los demás, los beneficios de cultivar la empatía, pues también va a reducir los conflictos y va a fomentar las relaciones mucho más profundas. ¿Con poca gente? Bueno, pues a lo mejor sí. Pero te vas a dar cuenta de que con esas personas es importante y es interesante. Y el trabajo al final vas a crear una relación mucho más profunda, mucho más intensa y te va a merecer el esfuerzo de trabajarte porque al final colmas tu alma con eso. Son intangibles. Eso no es comprarte con una prenda o tener un coche. Esos son los intangibles, las relaciones interpersonales, por ejemplo. Y luego también, en relación con los demás, pues el trabajar la empatía va a fortalecer la confianza y el apoyo emocional, que eso es fantástico. Y ahora, con nosotros mismos, pues vamos a disminuir nuestra propia autocrítica, eso que hablaba yo del autodiálogo. ¿Cuántas veces nos estamos castigando, fustigando, diciéndonos barbaridades y somos incapaces de pararnos, observarlo, o sea, desvincularnos de eso, convertirnos en observadores y darnos cuenta de cómo nos estamos hablando, qué es lo que estamos pensando, cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. Vamos a fomentar también la autocompasión, que lo hablaba el otro día. Nos vamos a ayudar a gestionar emociones dificultosas, emociones disruptivas que sean más dificultosas. Vamos a reforzar la autoestima, nos vamos a sentir mucho más conectados con esas experiencias con otros seres humanos, con esas experiencias que compartimos con los demás. Y ahí la empatía es una clave esencial para eso, para el trabajo para con nosotros mismos y con para los demás. Y luego, pues, vamos a hablar un poquito también, oye, ¿qué recurso puedo yo utilizar, Pepe, para mejorar la empatía? Pues mira, la escucha activa. La escucha activa. Miramos a la otra persona cuando nos esté hablando o cuando hable, ¿no? Hacerle preguntas abiertas de, oye, ¿y tú cómo te sientes con respecto a eso? ¿Mm? Una recomendación. A mí muchas personas cuando le pregunto, oye, ¿tú cómo te sientes? Y me dicen, ¿cómo? ¿Y cómo me siento? Claro, porque si tú preguntas, ¿cómo estás? Por regla general y por inercia es, yo bien. ¿Cómo estás? Yo bien. Vale. ¿Y tú cómo te sientes? Yo cómo me siento y ya le descuadra. Y ya tienes ahí ¿sabes? Ya tú le estás creando una sensación de, uy, esta persona se interesa por mí. Sin ningún interés
de que te describa o de que te transmita algo concreto, sino simplemente por, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú cómo te sientes en este momento? ¿Tú cómo te sientes últimamente? ¿Sabes? Y en la escucha activa, reformular preguntitas y reformular o repetir, vamos, reformular para confirmar que estamos comprendiendo. Bueno, y entonces, tú lo que sientes de esto que me estás contando es, y nos quedamos así escuchando activamente, mirándonos los ojos, con una media sonrisa o con una sonrisa que no se torne una sonrisa desagradable como de me estoy riendo de ti, sino te estoy escuchando, te estoy atendiendo y para mí es un momento agradable. Intentar, en la medida de lo posible, atender plenamente a las interacciones. ¿Qué pasa? Evitar pensar en eso que le vamos a decir de lo que nos está contando y concentrarnos en el mensaje que la otra persona nos está transmitiendo. Fundamental. Y tomarnos unos segundos para darnos cuenta y para tomar conciencia si le tenemos que contestar o solamente mantenernos en silencio y acompañarlo ahí. Y luego, ejercicios de perspectiva también podemos utilizar de, oye, ¿cómo te sentirías tú si alguien te está preguntando o tú mismo te puedes preguntar a ti, oye, ¿tú cómo te sentirías si estuvieses en el lugar de esta persona? ¿Tú qué harías? ¿Sabes? Y cuando alguien te está contando algo de que le ha pasado con otra persona, también le podemos preguntar, oye, ¿tú eres capaz de ponerte en el lugar del otro por un momento y pensar cómo se está sintiendo él y el motivo por el cual te ha respondido o ha actuado o ha funcionado de la manera en la que lo ha hecho? Todo eso es importante para mejorar la empatía. Y por supuesto, trabajarle nosotros mismos. Cuando nos enfrentemos a un desafío, cuando tengamos algo a lo que tengamos que atender, vamos a escribir o vamos a reflexionar sobre cómo nos sentiríamos si estuviésemos apoyando a un amigo en esa situación. Y eso extrapolarlo a que ese amigo al final eres tú mismo. ¿Cómo te apoyarías tú, si estuvieses en esa situación y lo hubieses cómo apoyarías a un amigo? Ahí el trabajo es importante e interesante. Así que con esto que hemos contado hoy, yo creo que llevamos información suficiente para practicar durante mínimo el fin de semana. Ujú. Pues eso es lo que vamos a hacer, practicarlo un poquito, para conseguir ser más empático en definitiva, amigo Marco Antonio. Muy bien. Así que bueno, agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros este ratito, abriéndonos los ojos en estas cuestiones, que muchas veces pues escuchamos estos términos, ¿verdad? Mucho sobre todo a través de la televisión, muchas veces no termina uno a lo mejor de situarlo perfectamente en el contexto en el que hay que situarlo y sobre todo aprender cómo hacerlo, que es lo importante. Exacto, eso es, claro, nos llega tanta información y últimamente se utiliza tanto vocabulario y tantas expresiones orales que nos podemos quedar, si no sabes de qué va el tema, te quedas un poquito así descolocado. Pues aquí nosotros la aportamos sencillita, la transmitimos y si alguien quiere involucrarse o quiere desarrollarla un poquito más, pues busca información que hay amontonada o que se ponga en contacto con nosotros, con Sana Salud, con Marco, a Claro, través de un claro. mensajillo y yo estaré encantado de responderle. Por supuesto que sí. Ahí tenemos, por cierto, el número de teléfono sobreimpresionado en la pantalla, ¿verdad? El número de teléfono de nuestro amigo Marco Antonio Cordero, osteópata, logopeda y persona docta y entendida, como podemos comprobar en todas estas cuestiones. Así que, si te parece bien, la semana que viene seguimos hablando de este Perfecto, tema o de otros temas, en este caso que tú nos propones cada semana, ¿vale? perfecto, Pepe, muy bien, muchas Venga, gracias, yo pues nada, muchas encantadísimo. gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente.